Una isla en el medio del Caribe, bañada por el sol y acariciada por los vientos alisios. Pero debajo de su belleza, Cuba guarda secretos que solo se revelan cuando la naturaleza desata su furia. Huracanes que destrozan pueblos, aguas que desaparecen sin dejar rastro, tormentas que parecen infinitas. Estos no son solo fenómenos, son desafíos que han puesto a prueba la valentía y el ingenio de sus habitantes. Hoy, te llevaré a través de los 5 conflictos naturales más impresionantes que sacudieron a Cuba y cómo lo imposible fue resuelto. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de ver esta isla para siempre. Exploremos juntos. «1963», una fecha que aún causa escalofríos en el oriente cubano. El huracán Flora, con una fuerza devastadora, golpeó la región como una bestia desatada. Vientos que arrancaban techos como si fueran papeles, y lluvias que inundaron hasta el último rincón. Miles de familias quedaron atrapadas. ¿Cómo enfrentarse a una furia tan incontrolable? En medio de la destrucción, la esperanza parecía desaparecer, hasta que un grupo de campesinos decidió que no esperarían. Con solo barcas y su profundo conocimiento del terreno, desafiaron las aguas embravecidas y crearon su propia red de rescate. Estas personas no eran héroes comunes, sino hombres y mujeres que, con sus manos y coraje, salvaron a miles de sus vecinos. Flora, con todo su poder, sucumbió ante la valentía y el esfuerzo de la comunidad cubana. 1992, ciudad de Matanzas. Un desastre sin precedentes tiñó de negro las aguas cristalinas de su bahía. El petróleo que se derramaba no solo cubría las olas, sino que parecía sofocar el futuro de los pescadores, la vida marítima y el equilibrio de la región. Pero cuando todo parecía perdido, científicos y pescadores se unieron en una misión que parecía imposible: devolver la vida al mar. Tecnología avanzada, manos incansables y meses de lucha lograron lo que nadie creía posible. Hoy, la bahía de Matanzas no es solo un cuerpo de agua restaurado, es un testimonio del poder de la resiliencia humana. Año 2000. El humedal más grande del Caribe, la Ciénaga de Zapata, siempre ha sido un lugar de vida, de agua en movimiento. En este año, la naturaleza pareció jugar una broma cruel. El agua comenzó a desaparecer. Poco a poco el humedal se convirtió en un terreno seco y quebrado, dejando a sus habitantes en estado de shock. Pero detrás del misterio estaba un secreto escondido en el viento y en las nubes. Un equipo de meteorólogos descubrió que el problema no era solo local, sino el resultado de cambios climáticos globales y sobre todo desvíos humanos del agua hacia producciones agrícolas. Se implementaron medidas radicales y poco a poco el ciclo del agua fue restaurado. Hoy, la Ciénaga de Zapata florece nuevamente como un símbolo de que incluso los ecosistemas más frágiles pueden renacer. La Laguna del Tesoro esconde más que su apacible superficie. En sus profundidades, según la leyenda, están los tesoros de los pueblos originarios taínos, arrojados al agua para protegerlos de los colonizadores. Pero aquellos que se atreven a buscarlo encuentran más que oro, encuentran su perdición. Varios exploradores pagaron con sus vidas al intentar desenterrar lo que allí yace. Naufragios misteriosos, tormentas que surgen de repente, y aunque nadie ha encontrado aún esas riquezas, lo que sí se ha encontrado es un renovado respeto por la naturaleza y la historia de este lugar, gracias a los arqueólogos que decidieron preservar su legado en lugar de explotarlo. «2018, Pinar del Río»,
Lo que comenzó como una tormenta más se convirtió en un espectáculo aterrador. Rayos que iluminaban el cielo como si el día nunca terminara, truenos que hacían temblar la tierra. Los habitantes estaban aterrorizados, la tormenta parecía eterna y cada segundo aumentaba el riesgo de incendios y destrucción. Pero en medio de la confusión, la comunidad se unió. Se implementaron medidas de seguridad, se controlaron incendios y con la ayuda de científicos y autoridades se minimizó el impacto del fenómeno. Finalmente, la tormenta se desvaneció, pero dejó una lección invaluable. La fuerza de una comunidad unida puede controlar hasta los fenómenos más impredecibles. Cuba ha enfrentado desafíos que podría haber devastado su tierra, pero siempre ha respondido con valentía, ingenio y unidad. En cada rincón de esta isla hay historias de superación que nos recuerdan que, aunque la naturaleza sea poderosa, el espíritu humano lo es más aún. Es en esos momentos oscuros cuando más brillamos, cuando lo imposible se convierte en realidad y cuando aprendemos que la verdadera riqueza de un país no está en sus tesoros ocultos, sino en la determinación de su gente. Y si quieres conocer otras historias que te lleven hacia lo desconocido, no dejes de ver el siguiente video. Hasta la próxima.